Bienvenidos Centinelas de la Historia. Somos Juliana Cara, Javier Pozo, Vicente Olmedo, Olivia Lorca, y hoy vamos a desenterrar a la madre de todas las pandemias, la gripe española de 1918. Este fue un evento que marcó el inicio de la era moderna de las pandemias. Tenemos con nosotros al profesor Cristóbal Molina, un experto en el tema. Muchas gracias por la invitación. Un honor para mí ser parte de este distinguido panel. Bueno, para comenzar, introduciendo un poco el contexto, tenemos que la gripe española se desencadena a finales de la Primera Guerra Mundial en 1918 y 1919 y se encuentra el mundo en una situación de pleno hacinamiento, de soldados movilizándose por distintos sectores y con sistemas sanitarios totalmente colapsados, lo que generaba un clima muy ideal para la propagación de este virus u cualquier otro que hubiese existido en la época. Se estima que esta pandemia afectó a 1/3 de la población mundial, causando la muerte de más de 50 millones de personas y siendo caracterizada por haber presentado 3 olas principales. Una primera, más o menos leve, en 1918, una extremadamente letal en otoño de ese mismo año y una ya más particular y situada en 1919. Bueno, también es importante decir que en la guerra los países que estaban en conflicto pusieron medidas muy estrictas de censura en las que no dejaban que se difundiera información importante que pudiera afectar a la moral de los soldados. Los gobiernos no informaron de forma adecuada, así que la magnitud de la pandemia no informaron de forma adecuada la magnitud de la pandemia y dificultaron que existiera una buena respuesta pública y sanitaria frente al problema. Por esto, España, que fue un país neutral, no tenía restricciones de información, así que fue uno de los primeros países que hizo público el brote de la pandemia y por eso finalmente se llama gripe española. Ahora que entendemos y que investigamos un poco más sobre este tema, sabemos de que no es algo muy conocido y creemos que para nosotros fue muy importante aprender sobre cómo estas epidemias afectaron a la sociedad. Entonces le quería preguntar a usted, ¿por qué cree que no enseñan tanto de estos temas? ¿Por qué no son tan conocidos? Considerando que le quitó la vida a más gente de lo que lo hizo la Primera Guerra Mundial. Bueno, yo creo que hay varias razones. Una primera razón, quizás la más rápida que se nos podría ocurrir, tiene que ver por un factor, claro, como por un factor geográfico. Es que quizás en Chile no fue el país más afectado, aunque sí afectó por esta pandemia, por lo tanto hay otros acontecimientos contemporáneos que adquieren mayor relevancia en comparación con este, sobre todo respecto quizás a la historia, como a la historia nacional. Y en segundo lugar, otro tema que me parece que quizás tiene más potencia que el anterior, que quizás puede ser más discutible, es que la historiografía tradicional generalmente tiende a privilegiar la historia de los grandes personajes por sobre la historia de lo que le ocurre como a las masas de personas. Entonces es mucho más atractiva quizás, o no sé si más atractiva, pero quizás va mucho más alineado con los currículums escolares la historia de la batalla X en la Primera Guerra Mundial o del problema geopolítico que suscita la Primera Guerra Mundial, del Tratado de Versalles, no sé, de cómo queda Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y cómo eso se convierte en una causa, de la Primera Guerra y cómo eso se convierte en una causa para la Segunda. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la historia. O sea, en la historia de Chile generalmente no nos van a enseñar tanto no sé, por la historia de la educación, por ejemplo, o la historia de la vida privada, como sí nos van a enseñar más la historia de Arturo Prat, la historia de Bernardo Higgins, la historia de Portales, después más adelante los distintos presidentes. Entonces yo creo que quizás puede tener que ver con eso, con esta preferencia de cierta historiografía tradicional que ha dominado la educación
como los grandes acontecimientos y los grandes personajes por sobre estos otros episodios. Además, me parece que es fundamental que la enseñanza de la historia esté vinculada con las necesidades del presente. Entonces, en este caso, quizás, a partir de la última pandemia, el COVID, sería bueno que la historia, o que la enseñanza de la historia de los colegios se empezara a hacer cargo también de la historia de la pandemia o de la historia de la medicina, cosa de que ese pensamiento histórico se traduzca también en ese tipo de necesidad. Bueno, eso es algo igual bien interesante de que ahora que tuvimos la pandemia hace unos 5 años, a punto de ser 6, que ahora la historia vuelve a tener un enfoque tanto en la peste negra, que como es algo de conocimiento común, que la peste negra terminó con la vida de muchas personas de Europa, pero no se sabe mucho más. Y eso puede hacer de que tanto esa pandemia como esta, la de la gripe española, puedan volver a tomar importancia y de cierta forma moldear el pensamiento actual, tanto de la medicina como de la educación escolar. Sí, es muy curioso, de hecho, que cuando comparamos la gripe española con la pandemia que tuvimos del COVID, la mortalidad de la gripe española fue mayoritariamente de adultos jóvenes entre 20 y 40 años, y el COVID afectaba mucho más grave a adultos mayores. Y esto se justifica porque a los jóvenes les provocaba lo que se conoce como tormenta de citoquinas, que era una reacción exagerada del sistema inmune que en vez de proteger al cuerpo terminaba dañando todos los tejidos. Y a la gente, a los adultos mayores no los afectaba tan fuerte como a ellos porque ya habían vivido distintos brotes, distintas gripes y cosas que les fortalecieron su sistema inmune, y eso era una característica que los jóvenes no tenían. Bueno, también en base a eso llama la atención la diferencia de tratamientos y de propagandas que se hacían en torno a medicamentos que podrían solucionar o moldear o disminuir ciertos síntomas de estos virus, ya que, por ejemplo, en la gripe española, tanto diarios como medios masivos de comunicación en general, estimular el consumo de, por ejemplo, analgésicos en dosis que hoy en día serían vistos como contraproducentes, lo que también nos dice, lo que también nos marca ciertas diferencias entre la gripe española, anteriormente la peste negra y posteriormente el coronavirus, sobre algo diferencias que son importantes notar para el próximo enfrentamiento a una pandemia, un virus, etc. Bueno, ahí también surgen varios paralelismos de que tanto en el 1918 como en el 2020, más casi 100 años de diferencia, siguen habiendo la divulgación de noticias falsas, fake news, porque también en esos tiempos se recomendaba a los enfermos fumar, por ejemplo, porque el humo supuestamente mataba la bacteria, lo que hoy en día se sabe que es completamente lo opuesto, sino que empeora la enfermedad. Y con esto igual quería hacer una transición a la siguiente pregunta, haciendo una comparación de la gripe española con la peste negra, porque se sabe que la peste negra cambió mucho la ideología de las personas y su creencia en Dios, la empeoró mucho. Y si la peste negra también tuvo un efecto parecido, o sea, la gripe española tuvo un efecto parecido en las creencias populares, y también con el impacto de la guerra, si este influyó, y cuál de las dos tuvo una mayor influencia en la creencia popular. Bueno, yo creo que la peste negra tuvo una mayor influencia porque es una época de muchas más certezas de muchas más dudas que certezas. En la época de la gripe española, ya a principios del siglo XX, había habido durante todo el siglo XIX un desarrollo impresionante de la ciencia y de la fe en la ciencia. Porque, ¿qué es lo que sucede? En el siglo XVIII, así que empezamos a hablar así como en el tiempo largo, en el siglo XVIII emerge con mucha fuerza un impulso racionalista que intenta explicar las cosas a partir de la razón y no a partir de lo divino, o no a partir de la revelación. Y entonces hay cierto reemplazo de la figura de Dios. Ya la humanidad no camina hacia la salvación, sino que camina hacia el progreso. Entonces hay un reemplazo de Dios por el progreso, pero para poder hacer ese reemplazo se necesita el control al final. Dios era una figura que te da cierta tranquilidad de que, bueno, vamos caminando hacia algún lado. Ahora,
eso había que reemplazarlo por algo, por otro tipo de conocimiento, que es la ciencia. Entonces, la época de la peste negra, perdón, de la gripe española, es una época donde en general hay al menos una creencia en que tenemos más certezas que antes. Y por eso mismo, por ejemplo, hay un científico francés que cree en ese momento haber encontrado el virus del que provenía. Finalmente se descubre que esto es falso, pero hay todo como que la ciencia está en un lugar mucho más reputado de lo que estaba en la época de la peste negra, por lo tanto, difícilmente las personas iban a asociar, por ejemplo, este brote con un castigo divino, como lo hubiesen hecho en la época de la Edad Media. Muy interesante, y siento que nos hemos enfocado mucho en cómo surgió y cómo ha sido el proceso, pero quiero saber si nos podría contar un poco sobre cómo se reconstruyó la sociedad después de este evento tan importante, porque siento que conocer cómo partió es igual de importante de conocer sobre cómo se solucionó todo. Claro, el virus de cierta manera desaparece ya durante al final de la tercera oleada, y desaparece porque cierta población se termina inmunizando al virus. Y también porque las condiciones de vida que propiciaron la aparición de este virus, que al final es un virus que ataca directamente al sistema inmunológico, y la vida de trincheras, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, es una vida súper precaria, donde hay unas pésimas condiciones sanitarias, pésima alimentación, entonces evidentemente los sistemas inmunes de los soldados que estaban ahí estaban debilitados, por lo tanto era más probable que el virus se propagase. En cambio, ya para la tercera oleada, la Primera Guerra Mundial ya había terminado, por lo tanto las condiciones habían mejorado un poco quizá. Y esto produce que en el mundo de la ciencia y de la medicina se empiecen a tomar ciertas cartas en el asunto. Por ejemplo, el asunto de la cooperación internacional se fortalece. Había un organismo que se había creado previamente para unos brotes de cólera que habían habido en los primeros años del siglo XX, que termina por convertirse unos 20 años después en la OMS, que sigue hasta hoy. Y se produce un viraje hacia un enfoque más preventivo en la medicina, cosa de asegurarse de que no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Bueno, hace un tiempo pasó igual, pero evidentemente la medicina ya había generado nuevas y mejores formas de enfrentar este tipo de virus. Igual duró 2 años, igual nos tuvimos que cerrar, pero claro, la cantidad de muertos fue infinitamente menor. Pero respecto a cómo la población se sobrepone, bueno, yo vuelvo a insistir en que hay que verlo junto con la guerra. Y al final los métodos en que la gente deja atrás esta catástrofe son los mismos métodos con los que deja atrás la guerra. Y bueno, y se produce justamente en Occidente, en Estados Unidos y en Europa, una época hasta que es conocida como los locos años 20, donde la gente empieza casi que a disfrutar la vida un poco más, porque ya llevaban harto tiempo en que las cosas eran mucho más terribles, que, bueno, esa es una de las causas de la crisis del 29. Pero, claro, yo creo que habría que quedarse con los aprendizajes que la misma medicina y que la ciencia tuvo de esta pandemia. Muchas gracias por la claridad. Ahora creo que todos entendemos mejor cómo la gripe española dejó un legado muy importante y cómo esta crisis sanitaria al final impulsó muchas políticas públicas con respecto a la salud o con respecto a mejoras en la infraestructura, aunque sabemos que en muchas partes del mundo fue hasta mucho después que se implementaron, pero sobre cómo marcó y al final, a pesar de todo lo malo, se logró llegar a algo bueno.
Y ya creo que se nos está acabando el tiempo, así que muchas gracias por aceptar la invitación Gracias a ustedes por invitarme. y gracias por escucharnos, Centinelas de la Historia. Nos vemos en un próximo capítulo y si les gustó este tema, síganos al Instagram, La Gripe Española.